Gente, Dios les continúe bendiciendo y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de este podcast de Comunidad en Misión. Gracias al Señor, tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral y mi nombre es Daniel Rivera Rosado y aquí estamos desde la Metropolitana y hoy me acompaña Luis Guillermo Montañez Vega. Wow, o sea, ya con todos los nombres ahí completo, incluidos. completo. Y para mí es una bendición y un privilegio compartir contigo hoy, Luis. Damos gracias al Señor que precisamente como una comunidad en misión, pues tenemos la oportunidad de conversar con otras personas y nutrirnos de esa sabiduría y de esa experiencia. Y hablando de toda esta experiencia del libro Comunidad en Misión, que por si acaso, si no lo tienes todavía, por favor, comunícate con nosotros aquí en la oficina o también lo puedes conseguir a través de Amazon. Y es que toda esta experiencia de los grupos pequeños se basan en una experiencia de aprendizaje, de conversación. Y en esta ocasión estamos en la tercera lección, en donde se trata de ser testigos en acción. Así es. Y hoy aquí me acompaña un atleta probado en todas sus disciplinas. Y es interesante porque la experiencia de hacer ejercicio, practicar algún deporte, en el caso de Luis Guillermo que practica el tenis, pues tú tienes que tener una rutina, una disciplina, incluso hasta unos días y unos momentos favoritos para jugar y llevar ese deseo a la acción. Cuéntame cómo es eso de accionar y jugar con el tenis. Bueno, pues es un deporte que me fascina, como tú dices. Y sí, tengo unos días en la semana que yo he seleccionado para jugar un periodo, ¿verdad? Martes, jueves y sábados a las 7 de la mañana. Aleluya. Ya en la cancha. Así que te invito para que algún día puedas estar por allí. Ahora esto está grabado. Pero es un deporte que requiere, sí, una disciplina, ¿verdad? Una vez empieza uno a practicarlo, pues siempre uno trata de mejorar cada vez que juega. En este deporte, pues como tal vez en todos, hay días que uno juega mejor que otros, ¿verdad? Porque es un deporte es físico, pero también es un deporte muy mental. O sea, que tiene que haber una combinación de esa acción. Como yo me preparo físicamente, ¿verdad? Que generalmente estamos bastante preparados dentro de las capacidades que uno tiene y la edad, pero también cómo yo me preparo mentalmente para asumir o llevar a cabo el plan de juego que quiero desarrollar, pensando en el oponente que tengo. En el caso nuestro, pues somos amigos y jugamos las mismas personas. Y ya uno sabe más o menos qué tiro generalmente esta persona va a hacer. Pero requiere uno estar siempre alerta para que esa bola que llega a velocidad no te dé a ti, sino que tú puedas devolverla, puedas contestarla, puedas ponerla donde tú quieres, que es la acción que has pensado hacer para ganar el punto, que es el objetivo. Claro. O sea, que hay que estar realmente en movimiento y con la mente puesta en lo que estoy haciendo. Fíjate lo interesante que tú traes del concepto del juego, que hay que tener una disciplina, hay que saber cómo contestarle con quien estamos jugando o en el caso más extremo con el contrincante. Seguro. Y hay quizá todo un proceso de que no es meramente darle ahí una bola, hay unas estrategias. No es coger la raqueta y darle a lo loco, como en ningún deporte, no es tirar la bola de baloncesto a lo loco, no. Hay una estrategia, hay una forma de pararte, en el caso del tenis, y poner la mano y poner los pies y mirar la bola y dónde la quieres poner. Y hay una estrategia de cuando estás en el juego, pues si le tiro la bola a este lado, la va a contestar muy probablemente por este lado y yo estoy esperando esa bola para ponerla en el lado contrario. Esa es la teoría, ¿verdad? Y es lo que se hace. Suena sencillo, pero no es tan sencillo. Claro. Pero tenemos que planificar porque no puedo llegar allí a hacer una acción a lo loco. Y ahí miren eso, tenemos que planificar. Y la experiencia de ser testigos en acción nos sorprende porque no es tan planificada, porque es una acción del Espíritu. Claro. Nos hace testigos esta experiencia de que presenciamos un evento, ya sea para el cual nos preparamos o en esas sorpresas de Dios que nos nutren, nos bendicen. Y yo creo que la comparación de cuando iba a decir hacemos un deporte, pero no puedo mentir. Cuando están haciendo un deporte, pues definitivamente hay una planificación para poder ejercitarse, para poder cumplir algo, incluso para ganar un punto. Pero el asunto de ser comunidad en misión no es para ganar puntos. Claro. Que ser comunidad en misión es ser testigos de lo que Dios está
haciendo. Claro. Y a mí me parece que en esta primera parte de esta sección de capítulos del libro de los Hechos, se trabaja en el capítulo 9 alguien que estaba acostumbrado a darle bien dura a la raqueta, a ir contra sus enemigos y ganar sin piedad. Y nos referimos a Saulo de Tarso. Claro. Y es interesante porque este hombre tiene un encuentro literal con Cristo y ahí llega una acción sin planificación. Entonces, ¿cómo ese proceso de adentrarnos como comunidad en misión nos invita a ser sorprendidos por Dios? Claro. Sí, y el apóstol Pablo definitivamente fue bien sorprendido. Tenía una estructura rígida, tenía un plan bien elaborado y estaba en acción caminando hacia el objetivo, ¿verdad?, de ir, como sabemos, a apresar creyentes para traerlos y castigarlos. Lo sorprende el Señor y los esquemas se rompen. Los esquemas que tenía se caen al suelo, al punto de que escuchamos a ese hombre autoritario, rígido y con poder decir, ¿quién eres, Señor? E implicando, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, pues sabemos que le contesta, pues mira, sí, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay unas versiones que dicen, lo que estás haciendo es dándole con la mano a una puya, te estás hiriendo la mano, dar cosas contra el aguijón, como dice Reino Valera, ¿verdad? Y al final se le dice, pues mira, levántate, vete a la ciudad y allí te van a decir lo que tú vas a hacer. O sea que sin planificación el esquema se cayó y ahora tengo que esperar que este señor a quien yo estaba persiguiendo sin saber es el que va a controlar mi vida y es el que me va a cambiar la acción y el tipo de acción que yo voy a hacer de aquí en adelante. Y como dice muchísimo más adelante, que ahora es otro el que te ciñe. Correcto. Y en esa experiencia, como muchas veces como iglesia, yo creo que ser encontrados por Cristo es cambiar nuestra manera a veces tan rígida de vivir la vida. Así que es. todo tiene que ser bajo nuestro control, Sí. que todo tiene que ser como a mí me gusta. Y ahí es que la comunidad, yo creo que es lanzada verdaderamente a la acción. Fíjate, Daniel, me lleva eso a pensar y a decir que, pues, estamos, yo creo, en un momento en la historia cristiana en Puerto Rico y tal vez en el mundo, de repensar incluso cómo predicamos, cómo hacemos el evangelio, cómo evangelizamos a la comunidad. Pues yo soy ya viejo, obviamente, llevo todos mis años de vida en la iglesia y la forma tradicional era antes pararnos en una esquina con 3 bocinas y predicar un sermón e invitar a la gente. Eso se puede hacer y todavía se hace. Los otros días yo escuchaba a alguien desde mi casa haciéndolo en el barrio, cerca de donde yo vivo. Pero no necesariamente ese esquema y esa acción es lo que hoy día la gente está más sensible para escuchar. Hay otras alternativas en la misión, ¿verdad? Como que atender la calle en la necesidad, descubrir una familia en dolor. El otro día en la actividad de plugging, que hablando de actividades distintas, contaba una de las personas que participó que muy cerca de aquí, en la calle, ella estaba doblándose a recoger la basura y cuando de momento la sorprende una vecina y le dice, ¿quiénes son ustedes? Y ella se pone a hablar con ella y al final la señora, ya a mitad de la conversación, le dice, ¿y a ustedes les permiten orar por las personas? O sea, no fue la persona de la iglesia la que le pidió permiso para orar, sino la señora le dice, ¿a ustedes les permiten orar por las personas? Y ella le dijo, pues claro que sí. Y la necesidad de la señora era que tiene una nieta con leucemia y necesitaba claramente alguien que orara por su nieta en ese momento. Claro. ¿Por qué la aborda la señora? Yo dije, es que yo te vi recogiendo basura con una sonrisa. Eso, cuando me lo contaron, me llamó la atención. Pero en la acción y en la sintonía del Espíritu, ¿verdad?, que es el que nos lleva y nos dirige, se juntó esa actitud de la que recogía con la necesidad de la persona y la disposición de la persona de la iglesia en claro que sí, vamos a orar. Y efectivamente oró por la persona. Y estamos pensando, ¿verdad?, en mantener un seguimiento a esa persona para saber qué ha ocurrido. Y ahí está interesante ese concepto de la disposición. Claro. Porque una vez somos sorprendidos por Cristo, yo creo que siempre nos ponemos bien contentos y contentas y tenemos toda la energía para proclamar el evangelio, pero de momento puede llegar la ocasión en el que decimos que esto es a mi manera. Pues esta alegría, pues como yo quiera y es para la gente que a mí me cae bien y de momento llegan los Cornelios. Así mismo es. A ese pasaje de Hechos 10,
Es una cosa espectacular. bien interesante porque fíjate que muchas veces vamos por la comunidad con una sonrisa como esta hermana de la iglesia, Sí. y la gente nos ve, pero cuando la gente nos aborda, hay veces que puede ser que la disposición cambie. Claro. Porque quizás esa persona no tiene la apariencia que a mí me gusta, Ajá. no viene del lugar que a mí me agrada, y ahí eso juega con la acción que el Espíritu nos llama. Cuéntanos de esa Claro. experiencia que Pedro tiene con Cornelio. Seguro. Y ese, como dije, ese capítulo es espectacular y yo creo que es uno de los capítulos más importantes en la historia de los hechos, ¿verdad? Porque si no se da esa apertura, pues posiblemente la historia sería otra. Ujú. Si no me equivoco, Cornelio es el primer europeo que viene al Evangelio y viene de una manera particular, un hombre aplos, porque dice el texto que oraba, diezmaba, Dios lo escuchaba. Claro. Pero a pesar de todo eso, manda o lo instruye para que mande a buscar a Pedro, que tiene un problema mientras se da la conversación o la visión del ángel con Cornelio, la conversación. Pedro está teniendo una visión que está rompiendo también esquemas, ¿verdad? No puedo comer de animales inmundos, tengo hambre. Y el Señor le dice, pero no llames inmundo, si tienes hambre, come. Y cuando llegan los enviados de Cornelio a buscar a Pedro, porque él obedece lo que el ángel le dice, como sabemos, el texto dice en una de las versiones que el Espíritu le dijo a Pedro, baja y atiende a la gente y vete con ellos. O sea que el bajar, lo quiero utilizar también como que bájate de esa nube, Pedro. O sea, no es la forma tradicional con todas estas leyes y todos estos ritos y toda esta cosa tan rígida judía, Claro. sino que aquí hay una apertura distinta para recibir a todo el mundo. Eso es así. Y se conjuga todo eso luego, como sabemos, con el derramamiento del Espíritu Santo mientras Pedro hablaba, al punto de que después que Pedro llegó allá y predicó y habló, los que estaban con él y Pedro se sorprendieron de que el Espíritu Santo también se derrama Estaba sobre ahí. esta gente. O sea, que esto no es Correcto. franquicia de nosotros. Ujú. Y ahí la historia yo creo que cambia No, dramáticamente. dramáticamente interesante cómo utiliza esa parte de lo que Dios le dice, que es bajar. Me acuerdo de uno de los sermones que compartimos, tú hablabas del suelo de la humildad en vez del escalón Correcto. del éxito. Del orgullo. Del orgullo, correcto. Y interesante porque para ser testigos en acción hace falta humildad. Claramente. De que, como tú dices, esto no es franquicia nuestra. Claramente. Esto es una apertura y una bendición que el Espíritu de Dios Claro. regala abiertamente a las personas. Y cómo es Dios quien le dice, mira, a lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Correcto. Y cómo muchas veces se nos olvida lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. O sea, porque no somos testigos porque meramente somos bien chéveres, somos los más lindos y los más perfectos. Es porque una vez también el Señor nos limpió. Y Claro. cómo la comunidad en misión también es entonces llamada a llevar ese mismo mensaje de limpieza, de apertura y transformación a las personas que nos rodean, que quizás tienen otras dificultades, tienen otras complicaciones, y cómo el Señor abre la oportunidad y el espacio para que esa transformación se dé. Y fíjate que para lo que sucede entonces en el capítulo 11, que son unos portentos y unas afirmaciones de un pueblo que ve posibilidades, un pueblo que educa, un pueblo que se lleva al servicio. Es interesante porque al final ya del capítulo 11, en el verso 30, ellos dicen que determinaron servir con lo que tenían. Ujú. Claro. Y yo creo que muchas veces queremos impresionar a la gente, a los Cornelios de la vida, con que somos bien perfectos y perfectas, pero tenemos que determinar servir a la gente con lo que tenemos para verdaderamente ser testigos en acción. Claro, y hablabas de ese acto o esa acción, ¿verdad? Esa actitud de humildad, Ujú. que yo siempre digo cuando hablo de la humildad, no hay cursos de humildad en las universidades. No te enseñan ese curso. Eso es así. Pero la Biblia realmente está plagada de la necesidad de vivir de esa manera porque somos humildes de saber que tenemos el privilegio, no el derecho, de ahora ser testigos en acción porque nosotros estuvimos en medio de una situación difícil. Claro. Y alguien también posiblemente fue testigo del Evangelio y de su poder para sacarnos a nosotros de la situación, ¿verdad? En la gracia del Señor. Y luego ahora nosotros convertirnos en testigos con lo que tenemos. Eso es así. Con lo que tenemos. Uno de los pasajes, ¿verdad? De todo de ese grupo, de ese libro de Hechos, habla de esta mujer que murió, que era una servidora fiel, Dorcas. Seguro. ¿Y con qué servía? Pues con hilos, con agujas y con telas. Y uno diría, pero con hilo, con agujas y telas, ¿qué yo puedo hacer con eso? Pues ella hacía realmente lo que era necesario, vestidos para las mujeres que en aquel entonces no tenían el dinero para ir a la boutique, Ajá. ¿verdad? De la esquina a comprarse una prenda,
pero la entrega de ese vestido, yo pienso, con la actitud y la acción de amar y de decirle a esa persona, eres tan importante que esto es para ti, había ahí un testimonio, había una acción de ese testigo. Y es interesante, siempre que se habla de Dorcas, yo me acuerdo de mi mamá. Mami ha sido costurera toda la vida. Mi mamá también lo fue. Y es interesante porque ese proceso de la costura, si uno se acuerda de algunas imágenes del Nuevo Testamento en los Evangelios, la capa era bien importante para los pobres. Y vemos cómo algunas veces los pobres en su proceso hasta tiraban las capas cuando tenían algún encuentro con Cristo. Y en ese detalle, en ese proceso, yo creo que la experiencia de Dorcas lleva entonces a saber que Dios estaba pendiente. Y cómo alguien tan importante que se preocupaba por la gente desprovista es un detalle muy importante. Y otro detalle más importante es lo que se da en el capítulo 12, que obviamente todo el mundo se acuerda de quizás del encarcelamiento de Pedro. Ajá. Pero cómo Pedro es liberado, claro, y hay una muchacha que es la que recuerda y señala que él está allí, y es Rode. Y cómo todo este trayecto de ser testigos en acción, Luis Guillermo, yo creo que nos lleva a ser testigos de grandezas de Dios, pero en lo sencillo. Amén, así es. Y cómo es el Espíritu de Dios el que nos impacta con la buena noticia para que entonces tú y yo podamos compartir esa buena noticia a la comunidad. ¿Cómo ya ahí, a manera de cierre, pudiéramos ir perfilando esto para llevarlo a la práctica? Así como el tenis. Claro, muy bien. Yo te escuchaba y pienso que Dios utiliza a Pedro para algo grande como lo de Cornelio, pudiéramos decir, de acuerdo a nosotros. Así. Pero es el mismo Pedro que luego ora por Dorcas. Claro, es grande porque murió y con la oración de Pedro resucita, pero lo traigo en el sentido de que aquel hombre es importante y era necesario, pero esta mujer que no tiene título, posiblemente no lo dice, una costurera sencilla, también es importante en el reino y hay que levantarla para que siga sirviendo. O sea que nos da a nosotros realmente las herramientas para, como bien decías, con lo que Dios te ha dado, en la oportunidad que tengas. A veces uno está en la fila haciendo algo, en una fila de algún sitio, y de momento uno mira hacia el lado y ve una persona compungida, entristecida, o uno empieza a hablar, ¿verdad?, buscando ser cortés, y va descubriendo que esa persona tiene una necesidad y es el Señor que te dice, este es el momento, no puedes perder la oportunidad de ser testigo. Porque aquello que se dijo de ir por todo el mundo, alguien después dijo, es mejor decir yendo, o sea, yendo al supermercado, yendo a la fila, yendo a tal sitio, te encuentras con alguien y ahí se presenta la oportunidad para bendecir a esa persona siendo testigo del reino, del poder de Dios. Así que, amada iglesia, no podemos perder la oportunidad de ser testigos. Amén. Y el Señor nos invita a su misión para compartir nuestra historia y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero con la conciencia de que Dios nos está invitando. Y quisiéramos que a manera de cierre pudiéramos reflexionar en las preguntas que precisamente esta unidad nos invita a hacernos. ¿Qué acciones encontramos en esta sección de la palabra que pueda aplicar a nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son esas acciones que afirman a una iglesia en su misión? ¿Cómo podemos integrar a todas las generaciones en el proyecto de la acción? Y finalmente, ¿qué acciones puedes testificar que han transformado tu fe, tu familia, tu trabajo y ministerio? Amén. Iglesia, no pierdas la oportunidad de ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida para compartirlo con las demás personas. Será hasta la próxima. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga.